RadioTV.mx presenta. Más de Centro Urbano Radio, donde vamos a estar platicando, ya saben, vamos a estar platicando de mucho de vivienda, mucho de desarrollo urbano. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, arquitecto, muy bien, estamos listos aquí para una semana más de información. Una semana más de información en este complejo inicio de año, ¿no? Después de que ya empezamos con eventos. La semana pasada cerramos con este evento de Banco Inmobiliario Mexicano, ya con muy buenos números, hablando de perspectivas ya interesantes para el año, ¿no? O sea, no está fácil. Ya hoy estuve platicando con mucha gente que desarrolla vivienda en la Ciudad de México y me hablaban de un frenón fuerte de ventas en el segmento de mercado de tipo medio. Entonces, bueno, habrá que estar analizando los temas. Por lo pronto, lo importante es estar aquí, mantener el contacto, mantener ahí en la redacción del Centro Urbano, que estamos en el análisis permanente de la información, ¿no? Así es, nosotros también tuvimos oportunidad ya de platicar con algunos especialistas y pues sí, hay mucha coincidencia en esta parte de que se frenaron muchos proyectos, ¿no? Y que todavía está recuperándose un poco la industria en varios segmentos, ¿no? Oficinas, yo que he tenido oportunidad de platicar con especialistas de este tema, vivienda obviamente también, y están en expectativa, ¿no?, de qué sucederá este año. Ahora, cosa buena es que a pesar de todo, a pesar de lo que se pueda decir, la realidad es que Infonavit va bien, Foviste va bien, la banca habla de buenas expectativas. Banco Inmobiliario Mexicano sorprendió con un pronóstico de crecimiento de 20%. Sí. Entonces, es un hecho que no está parada la industria. Lo que pasa es que hay segmentos que tienen mucha inquietud. Por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de los desarrolladores que estaban pensando en el mercado de subsidio y bueno, ahí debe haber un temor marcado de qué van a hacer con la producción de viviendas, ¿no? Hay otros segmentos como lo que pasa la vivienda en el segmento medio en las zonas urbanas. Pues a lo mejor hay cierta inquietud de los posibles compradores, porque hay, por ejemplo, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, ya pensando qué van a hacer en el caso que tengan que mudarse de ciudad a trabajar. De hecho, el vocal ejecutivo del Foviste hablaba ya de programas específicos para apoyar a los trabajadores al servicio del Estado que trabajen en esas dependencias que están incluidas en esta estrategia de descentralización, ¿no? Así es, y también por el lado de los desarrolladores, ¿no?, este problema que tienen de desperfilar incluso sus propios productos para evitar la colocación del producto que no llegue al público, al mercado indicado, pues también debe ser un indicador que hay que tener en cuenta. Lo que pasa también es que el sector se ha vuelto muy complejo, se ha vuelto ya muy sofisticado. Ya, por ejemplo, alguien decía, es que ese proyecto de vivienda de allá no está vendido. No, ya está vendido. Lo compraron inversionistas, los compradores como inversión, y ahora lo que están pensando es rentarlo o a su vez revenderlo, pero el mercado se hace sofisticado, ¿no? O ese producto es que te trae un crédito puente. Pues no necesariamente. Se ha hecho tan complejo esto que a lo mejor el proyecto está financiado con un fondo de inversión, o quizá con los recursos de un SECADE, o quizá con los recursos de una plataforma de crowdfunding. Se ha hecho esto muy complejo, entonces eso es bueno, porque hay diferentes vertientes, y las diferentes vertientes tienen diferentes comportamientos, claro, ¿no? Hay unas que van muy bien, les decíamos el caso de la banca, hay otras que a lo mejor están un poco atoradas, que es el caso del subsidio, hay otras que tienen un comportamiento pues atípico, porque es algo nuevo, como son las plataformas de crowdfunding, que si tú me dijeras hace 5 años, pues no existían. Claro. Entonces esto se está haciendo muy, muy complejo, y hay que entender eso para hablar de si hay aceleración o desaceleración. Pues hay que ver el panorama completo, ¿no? Así es. ¿Está parado esto? No está parado. ¿Hay dinamismo pleno? No, porque hay segmentos que están atorados. Los números van a ser buenos, yo confío que sí. Me parece que lo que va a pasar es un poquito lo que está pasando con la banca, ¿no? Que la banca está apostando con que va a haber un crecimiento importante en inversión, aunque quizá en menos operaciones, lo que significa que el pronóstico de la banca es que se van a vender menos casas, pero más caras. Así es. Sí, quizá este pronóstico que se ha venido hablando mucho sobre el crecimiento este año, quizá no sea un crecimiento con mucha bonanza, pero va a ser un año de consolidaciones, ¿no? De concretar todos estos proyectos, estas inversiones, y que se consoliden al final en la industria. Y un año de consolidación y de dar margen a que, vaya, qué maravilla que en un año donde va a haber tantos cambios como se supone que habrá en la política de vivienda, el pronóstico de crecimiento no sea malo, claro, ni para la economía ni para el sector, porque ahora que se está hablando de que hay una política donde, por ejemplo, el subsidio no es determinante,
Pero sí el hecho es que la política pública tendrá que encontrar nuevos mecanismos para atender la demanda de vivienda de los segmentos de menores ingresos. Si ya no va a ser con subsidio, ok. A lo mejor están pensando en reconfigurar los productos del Infonavit para aumentar capacidades de crédito. A lo mejor están pensando en un esquema de crédito directo al consumidor final por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal. Quién sabe qué es lo que tengan planteado. Pero esa reconfiguración, qué bueno que se está dando en un entorno donde no estamos hablando de que los motores están parados, claro, o por lo menos no todos. Claro que sí, y como bien comentaste, es la diversificación ya de actores involucrados dentro de la industria, como esto de las fintech y de otras organizaciones que están involucrando ya en el negocio, pues también está dando otros respiros, ¿no? a la industria. Sí, claro, hay gente, por ejemplo, en este momento que sobre todo los inversionistas importantes, ¿no? Los grandes, que si hay un mercado que está un poco flojo, pues se van a otro. Claro. Obviamente, si yo fuera gente del gobierno, sobre todo el gobierno federal, estaría pensando de que este ajuste evidentemente puede traer problemas a las empresas pequeñas y medianas de alcance regional, que quizá estén trabajando en plazas muy específicas, en mercados muy específicos, que no tienen esta capacidad de moverse, ¿no? Así es, pues, bien como lo hemos comentado, pues ese es un tema bastante interesante, ¿no? El tema de la vivienda, cómo vamos hacia dónde vamos este año, ¿no? Y los tiempos, por ejemplo, primero se decía que no iba a haber subsidio. Después, hace poco salió el gobierno federal a anunciar que habría una partida especial de 400 millones de pesos. Eso fue hace como 15 días. Ahora el tema es cuándo se van a liberar esos 400 millones de pesos, porque hasta donde tengo entendido, después del anuncio, pues no ha salido el cheque. Todavía. Entonces, es importante porque en todo este tipo de cosas los tiempos cuentan, porque hay que entender la preocupación de quien está en proceso de construcción de las viviendas que habrían de salir para esto, pues hay inquietud. Entonces, yo creo que se trata de que las cosas fluyan, de dar tiempo para que las cosas fluyan de forma natural y de forma organizada y todo aquello, pero entendiendo que en este tiempo de que las cosas fluyan, hay gente que está preocupada, ¿no? Entonces, lo sensato es en este momento cuidar las preocupaciones de todos, porque una cosa muy mala que puede pasar es que como resultado de esta preocupación haya empresas que se retiren de algún segmento del mercado, y eso sí sería grave. Hoy escribía yo, ya ni me acuerdo para dónde, si para redes sociales o para alguna columna, de que lo preocupante es que muchas empresas empiecen a salir del mercado de la vivienda social, porque van a reconfigurar sus inversiones en otro lado, sus líneas de producción, y al rato que el gobierno ya tenga listos los nuevos esquemas para la vivienda social, resulta que habrá que arrancar de cero. Claro. Entonces, sí hay que arrancar de cero en cuanto a originación, pero suponiendo que hay unas líneas de producción, que hay terrenos, que chance que haya hasta proyectos, ¿no? O sea, yo imagino que ahorita lo mejor que puede pasar es decir, bueno, ahorita aguántense tantito, vamos a ver cómo sacamos las viviendas que están en producción, pero los demás proyectos no me los cambien, no vayan a mandarlos a otro segmento de valor, porque déjenme nomás que activemos los productos, y sí es importante que haya vivienda para los segmentos de bajos ingresos. Lo peor que nos puede pasar es que de pronto tengamos un extraordinario año de la industria, pero sin vivienda social. Sí, y esto también es un tema que muchos desarrolladores nos han contado, ¿no? El tema de que nacen proyectos para cierta, por ejemplo, pensando que sean proyectos de vivienda, y al pasar este tipo de cosas terminan reconvirtiéndolos en otros proyectos, ¿no? De oficinas o de cualquier otro segmento, que también pues no terminan siendo como lo planearon, ¿no? O el ajuste como se haga, ¿no? Tenemos una llamada primero. Enrique Weiner. Tenemos en la línea a Enrique Weiner, que es director general de Grupo Sadasi. Enrique Weiner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enrique Weiner, ¿estás en la línea? Me parece que está, pero... Voy a tomar una llamada que me toma un minuto, sí, por favor. En un momentito. Bueno, quedamos pendientes con la llamada con Enrique Weiner y bueno, para empezar a platicar de cómo está precisamente este tema, de este tipo de temas, de cómo la reactivación de los segmentos de la producción, ¿no? A mí me preocupa, te decía, eso de que, ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa está pensando vender viviendas con subsidio y de pronto quitan el subsidio? Quizá lo que tenga que hacer para que haya capacidad de compra para sus compradores es que tenga que achicar la vivienda. Eso sería terrible. Claro. O otra cosa que sería lo más normal es que en lugar de venderla en un precio, pues ya se cambie el mercado y diga, pues en lugar de hacerla así con esas una o con dos recamaritas, ya de plano le pongo acabados y la vendo más cara a otro segmento del mercado. Claro.
Entonces, poco a poco lo que estaría pasando es que nos estaríamos alejando de los segmentos de menores ingresos, que hay que entender que 70% de la población está con ingresos inferiores a 5 salarios mínimos. Ese es el tema. O sea, hacer viviendas, la verdad es que no tiene gracia. En vivienda media y residencial hay cierta inquietud por condiciones, pues, con todo lo que estamos viendo en el ajuste del nuevo gobierno, la economía y todo, pero los compradores ahí están. Donde hay que poner mucha atención para que no se desajusten las cosas es en el segmento social. Ahí sí la gente no tiene forma de dar un mayor enganche, ahí sí la gente no tiene forma de comprar una vivienda mayor, y ahí sí es importante que las casas se hagan con un proceso de producción perfecto para que no haya un sobrecosto que impida que la casa llegue al mercado al que va dirigida. Sí, así es, y volver a hacer hincapié en ese tema del tiempo, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces, el tema de la planeación que se debe considerar, porque eventualmente llegará un periodo en el que el nuevo monto de subsidio que se tiene planeado pues va a tener que caducar, ¿no? Entonces, ¿qué va a seguir después para no estar como desprovistos, ¿no? de esas soluciones? Porque además el subsidio, mientras no haya una decisión, una solución definitiva, ahorita son 400 millones. Habíamos dicho la semana pasada, hablando con el presidente de la Cámara de la Vivienda, que 400 millones de partida extraordinaria de subsidio pues duran un mes. Y si vuelve a hacer el esfuerzo el gobierno federal y saca otros 400 millones, durará otro mes. Pero es bien poco. Entonces, lo ideal es que haya una solución de fondo que diga, no, el subsidio ya definitivamente murió, y en lugar del subsidio hay tal producto de crédito para no afiliados y tal nuevo producto dirigido a los trabajadores de Infonavit. Sobre todo Infonavit, porque viste, los trabajadores al servicio del Estado pues tienen un perfil de ingresos generalmente más alto, ¿no? Entonces, el tema es cómo atender a los segmentos, sobre todo los que tienen abajo de 2.8 salarios mínimos, ¿no? Así es. Horacio, pues estaremos muy pendientes de cómo reaccionan las autoridades ante este gran desafío. ¿Y qué tenemos? Vamos a promover nuestras redes sociales. Así es. Contáctenos, escríbanos, díganos, háganos preguntas, comenten, opinen, díganos de qué quisieran que habláramos. Así es. Quisieran que habláramos. Correcto, así es. Antes nos vamos a ir a un corte comercial, pero también recordarles que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Twitter @Centro Urbano y Facebook /Portal Centro Urbano. Mándenos sus dudas, comentarios y aquí estamos. Estas son las noticias. El gobierno de la Ciudad de México reactivará entrega de apoyos para renta. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, dio a conocer que cambiará la dinámica para la entrega de los apoyos a los damnificados por el sismo de septiembre de 2017. Explicó que ahora el gobierno capitalino otorgará de manera directa los recursos a los beneficiarios a través de una tarjeta de débito y no a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. La entrega de los plásticos comenzará el próximo 28 de enero y concluirá el 31 del mismo mes. El apoyo ascenderá a 4,000 pesos por familia, mismos que serán depositados los días 10 de cada mes. Andrés Manuel López Obrador ordenará revisar créditos Infonavit. Luego de asegurar que ha recibido diversas quejas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ordenará la revisión de los financiamientos adquiridos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ya que los acreditados del instituto han expresado su preocupación al ver que, a pesar de pagar puntualmente, la deuda del financiamiento no baja. Confirman que sí habrá subsidio para adquisición de vivienda. Armando Rosales, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, notificó que el Gobierno de la República, a través de la SEDATU, trabaja en un programa de subsidio para adquisición de vivienda, con el cual la Administración sustituirá al Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, que fue eliminado del presupuesto para este 2019. Con esto, confirma que sí se asignarán recursos para apoyar a los trabajadores en la compra de vivienda. Sociedad Hipotecaria Federal ayudará a desarrolladores ante reducción en subsidio. De acuerdo con Jorge Mendoza, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, este banco implementará una estrategia para apoyar a los desarrolladores que pudieran resultar afectados por la eliminación del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, y con ello, una reducción del subsidio para adquisición. Entre las medidas contempladas, se incluye un otorgamiento de garantías a los desarrolladores, así como reestructura de los financiamientos existentes entre CIF y los empresarios. Además, el banco contempla el otorgamiento de líneas de crédito. Banco Inmobiliario Mexicano va por crecimiento de 20% en 2019.
Leonardo Arana de la Garza, director general de Banco Inmobiliario Mexicano, prevé un panorama positivo para el sector en 2019. Y en este marco, para el año que recién comienza, el banco especializado plantea un crecimiento de 20%, con lo que espera generar una derrama de 10.800 millones de pesos al término del año. Informó para Desde Centro Urbano Erika Escobar. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano o en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Y bueno, estamos platicando de la importancia de este ajuste, de esta transformación en la política de vivienda, y para platicar de eso, pues caramba, el subsecretario Armando Rosales. Armando, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Horacio, muy buenas tardes, aquí con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues muchos temas importantes, estamos de cara a una transformación. ¿Por qué no me platicas? Se ha hablado mucho de esta nueva política de vivienda. ¿Tú cómo me definirías en forma muy concisa, muy para que todo el mundo nos quede claro? ¿Cuál es la prioridad de la nueva política de vivienda? Está construida desde una perspectiva de derechos humanos. Y ahí, obviamente, lo más importante es garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada de todos los mexicanos. Ajá. Y obviamente como prioridad también del gobierno federal, y así se manifestó durante todo el periodo de campaña por el secretario Román Meyer, pues es que nosotros podamos atender a aquellos sectores de la población que nunca han sido atendidos o por las políticas de vivienda anteriores. Ahí nos estamos refiriendo a los sectores de no afiliados, a los más pobres, a la gente en muchas comunidades rurales, y no solamente con acciones como se manejó en otras administraciones, que es generar un cuarto adicional, un piso firme, un techo firme, que en muchas ocasiones pues ahí hay evaluaciones de impacto respecto de su eficacia y eficiencia, pero en este caso se plantea verlo desde una perspectiva integral de derechos humanos y que sean acciones en verdad integrales, o sea que a partir del diagnóstico de los déficits de vivienda que se conocen y se tienen por estado, por ciudad, por municipio, podamos trabajar en que se lleven a cabo acciones o de mejoramiento, o de ampliación, o de sustitución de vivienda, trabajar con los organismos estatales de vivienda y sobre todo fomentando la producción social de vivienda. Yo creo que esos son algunos de los ejes principales. Ahora, parte del tema es que la estrategia de vivienda que se está planteando tiene que ver también con la reconfiguración de mejores centros urbanos, de mejores ciudades, de mejor planeación regional. Esa parte tan delicada que tiene que ver con una política federal y con una legislación sobre todo local, ¿cómo piensan articularlo para que se pueda llevar a la práctica y se pueda hacer rápido además? Sin duda va de la mano. Y en este momento el principal programa que estará a cargo de la Secretaría de SEDATU y en particular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es el programa de mejoramiento urbano. Entonces el programa de mejoramiento urbano ataca 15 ciudades de manera anual. En este primer momento pues, son las 10 ciudades más importantes de la frontera norte y 5 ciudades distribuidas en el resto del país, ciudades costeras, en las que se presentan problemas serios, por un lado de marginación y muy alta marginación, carencia de servicios públicos, de equipamiento en muchas ciudades, y esto debe de ir, por un lado, acompañado de todo un programa de reorganización territorial, o sea, de veras ver el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano como algo integral y transversal a la política de vivienda y otras políticas de provisión de servicios públicos, infraestructura urbana básica y de espacios públicos de movilidad, y el programa de mejoramiento urbano va acompañado de acciones de vivienda que ejecutará la CONAVI en estas 15 ciudades. Este es el arranque, en realidad, de toda la política de vivienda y además la Comisión Nacional de Vivienda también ejecutará algunas acciones del Programa Nacional de Reconstrucción
para también a través del mismo esquema de producción de vivienda, de trabajar directamente con la gente, de trabajar en territorio, de trabajar con las comunidades, poder garantizar las acciones de reconstrucción y el derecho a una vivienda que no les fue garantizado en su momento pues a muchos mexicanos por la magnitud de las circunstancias de los sismos de 2017. Hay un tema de que el hecho es que es una política integral que tiene que ver con la parte de la producción de vivienda nueva y con todo lo demás, específicamente en el tema de la producción de vivienda nueva, donde hay el respaldo de una línea de producción muy importante que vale la pena cuidar. ¿Cuál es la reconfiguración más importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los segmentos de menores ingresos? ¿Cómo se piensa atenderla con productos específicos a los segmentos de menores ingresos? Estamos trabajando en varios sentidos, ¿no? Por un lado, ya presentó Sociedad Hipotecaria Federal hace unos días durante un evento qué acciones van a realizar de manera emergente para que ante la carencia de la magnitud de los subsidios en la manera en la que se conocían, o sea, digamos, los subsidios que estaban amarrados a un programa, a un crédito de Infonavit o de alguna otra institución de seguridad social, no tengan afectaciones, por un lado, los desarrolladores de vivienda, ni los sistemas de crédito de puentes, ni los sistemas de garantías que se les otorgan para estos créditos. Por un lado, están las acciones de Sociedad Hipotecaria Federal. Por el otro lado, como lo ha anunciado el mismo Carlos Martínez, titular del Infonavit, están trabajando y están trabajando todos los sectores, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector de vivienda, para el sector gubernamental, para poder presentar en su momento las propuestas necesarias para que el Infonavit pueda hacer frente a estos cambios. Y por el otro lado también estamos en una coordinación transversal del sector. En Foviste ya se han liberado o están en ese proceso más de 14,000 créditos en lo que va de la administración. Está trabajando de manera muy intensa y cercana con todos los sectores el titular de Foviste. Y también FONAPO estamos viendo, aunque apareció sin presupuesto en el programa de egresos de la Federación, como sabes, tiene recursos propios importantes en los que estamos trabajando para conservar los esquemas del fondo de garantías, entre algunos otros aspectos. Entonces, lo que se está haciendo desde la SEDATU, y es la instrucción del secretario Meyer, es toda la coordinación transversal de todos los organismos del sector para que vayamos de manera coordinada. Eso era algo que, aunque se intentó en las administraciones pasadas, no se había concretado, y que en este momento pues hay ese trabajo en conjunto como equipo, y creo que eso va a ser la principal fortaleza del sector vivienda. Ese es un tema importante que va a recaer en tus hombros, el tema de ese proceso de coordinación, porque en este momento yo no diría que de tanta incertidumbre, porque la incertidumbre es normal en un proceso de cambio de gobierno, siempre la hay. Yo creo que en este expectativa de ver cómo se materializa toda esta nueva política. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué te inquieta? ¿A ti qué te preocupa? Todo, no, lo digo en broma. Sí, claro. En realidad tenemos cumplir con los tiempos, cumplir con las metas, cumplir con los objetivos de manera puntual y atender obviamente todos los proyectos prioritarios del presidente de la República, tener en tiempo y forma, en cuanto se publique el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Vivienda, y de la mano va la construcción del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces son instrumentos que hay que darles toda la validez y toda la solidez que requieren para que no se queden únicamente como documentos, sino que sean de veras instrumentos que guíen las acciones del futuro, de todo el futuro del sexenio. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la coordinación, yo veo la mejor disposición de todos los titulares de las diferentes dependencias, y así lo estamos haciendo, de trabajar en conjunto. Entonces ese es un tema que no me preocupa, pero sí hay que estar en el sector vivienda, que es un sector sensible también a algunos shocks externos de la economía, pues estar muy al pendiente de que no afecten los precios de los materiales, el entorno macroeconómico, no detener el tren de la vivienda, tratar de que las acciones sean
ejecutadas de la manera más rápida posible, entonces todo, digamos, toda esta coordinación transversal. Esta transversalidad y el tema de ver, qué bueno que hablas de los factores que no tienen que ver con estrictamente con la parte pública, porque en este momento, qué bueno que se ha logrado mantener una estabilidad, por ejemplo, en las tasas de interés. El hecho es que, aparte de Sociedad Hipotecaria Federal, la banca sigue con las llaves del crédito abiertas, tanto en individual como puente, y eso es un tranquilizante para ustedes, ¿no? Desde la parte pública. Sin duda, yo veo un entorno macroeconómico muy sólido, fue un presupuesto de egresos de la Federación muy responsable, sí, en el que se están manteniendo prácticamente todas las variables de forma estable, y que incluso pues se ha visto reflejado en el tipo de cambio de manera en las últimas semanas, y que ahorita, digamos, el sistema de crédito, el sistema de trabajo con la banca privada, de los desarrolladores inmobiliarios y de muchos actores, sigue funcionando y sigue funcionando bien. Hacia donde yo creo que vamos a tener muchas oportunidades de trabajo en el futuro, es que vamos a incluir a mucho más actores que habían sido relegados a un papel secundario en el sector de vivienda, y eso representa también para todo el sector de la construcción una oportunidad importante. O sea, vamos a trabajar de manera muy coordinada, y lo estamos haciendo con los organismos estatales de vivienda, con todos los pequeños institutos de vivienda que existen, con los gobiernos locales, con los productores sociales de vivienda, y eso representa quizá una parte importantísima de la población que no había sido atendida, y que puede generar fuentes alternativas, tanto de empleos como de inversión en el ecosistema de vivienda que no se habían atendido. Sí, claro, porque cuando se habla de integralidad de un programa de vivienda, esa es la integralidad, incluir a la mayor parte posible de la sociedad en el proceso, ¿no? Las ciudades las hacemos entre todos, pues ¿por qué no pensar que la producción de vivienda también todos de alguna forma participemos en ello? Y en ese sentido me gustaría decirte que también estamos ahí colaborando de manera muy estrecha con el nuevo titular del Registro Único de Vivienda, del RUF, que juega un papel importantísimo en la información y en el acceso a conocer cómo está funcionando el sistema de vivienda. El Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda se alimenta básicamente de la información que se produce en el Registro Único de Vivienda. Entonces es un elemento de los más importantes, digamos, en el sistema nacional con el que estamos trabajando, y con el INSUS, con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, que antes era la CORET, que ahí estamos trabajando no solo en esquemas, y ahí lo está haciendo de manera muy brillante José Iracheta, no solo generar esquemas para regularización, esquemas de escrituración, sino en desarrollar de manera articulada a la política de vivienda toda una política nacional de suelo, con una serie de estrategias, de financiamientos, de acceso a diferentes mecanismos, pues para atender ese reclamo que existe históricamente desde muchos grupos sociales y también desde los desarrolladores, que es poder constituir reservas adecuadas de suelo y que las ciudades crezcan donde deben de crecer y no crezcan en donde no se puede, ¿no? Claro. Entonces ahí es uno de los elementos principales de coordinación también con estos otros dos actores. Muy bien, pues Armando Rosales, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU, muchísimas gracias por tu tiempo y espero estar en contacto contigo para que nos vayas retroalimentando con estos avances en la implementación de esta importantísima nueva política de vivienda. Con mucho gusto, Horacio, y cuenta siempre con puertas abiertas aquí en la subsecretaría. Te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Pues caray, pues bien interesante ver cómo está planteado el tema de una forma verdaderamente integral, ¿no? Esto último que dice, o sea, hablar de vivienda hace mucho que quedó rebasado, ya nos queda claro que hay que hablar de vivienda, de desarrollo urbano y sobre todo de suelo. Si no hay una claridad con la forma en que aprovechamos el suelo, la vivienda es irrelevante porque la vivienda no la puedes plantear en lugares donde el suelo ya es demasiado caro para ello, claro, o demasiado destinado a otra vocación. Vaya, qué bueno, esto tiene que ser un proceso integral y me da mucho gusto ver que la nueva política pública así lo tiene contemplado, mi querido Fernando. Así es, Horacio, pues interesante también esta visión, ¿no?, que tenemos de Le está viendo bien feo producción, ¿eh? Sí, ya me vi. Pues vámonos a un corte comercial antes de que nos maten, pues ya que, sí. Pero la entrevista y lo que preparamos para esta semana y regresamos. Vamos. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, impulsará una reestructura interna, con
con lo que contempla, entre otras cosas, poner en marcha un plan anticorrupción, así como una mejora sustancial en los procesos del organismo. Así lo dio a conocer Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo del FOBISTE, quien destacó que en este marco de cambio, el organismo buscará nuevos esquemas crediticios, por lo que también trabaja en los esquemas de fondeo. En entrevista, Rodríguez destacó que la nueva administración buscará fortalecer financieramente al organismo, además de poner al centro de las decisiones a la derechohabiencia. Junto con toda la reestructuración, recordemos, como lo había dicho anteriormente, son 3 puntos fundamentales. Mejorar nuestros procesos internos, ejercer el plan anticorrupción de forma interna. Vamos a seguir abogando por la fortaleza financiera del fondo, que es lógicamente es fundamental para nuestro ejercicio. Y por tercero, colocar al derechohabiente como eje fundamental de todas las decisiones que hemos tomado. Agustín Rodríguez recordó que como parte de las medidas prioritarias para los primeros 100 días de la nueva administración, el fondo buscará generar ahorros importantes. En primera instancia puntualizó, la meta es ahorrar 100 millones de pesos. Sin embargo, destacó que con las medidas contempladas, la cifra podría alcanzar los 200 millones de pesos. En la primera etapa nuestro plan es ahorrar más de 100 millones de pesos. Estamos en su primera etapa, estamos hablando con los primeros 6-7 meses. De ahí, a partir de los ajustes que vayamos haciendo, bueno, pues vamos a ir mejorando, podremos llegar hasta los 200 millones de pesos de ahorro en operativo. El vocal ejecutivo del fondo recordó que para 2019 el plan del organismo es colocar entre 44,000 y 52,000 créditos, lo que representa una derrama de 32,100 millones de pesos. Por otro lado, cuestionado sobre la necesidad de diversificar las fuentes de fondeo para que el organismo mantenga con mayor dinamismo su operación, Rodríguez señaló que ya se trabaja en el tema. Estamos buscando nuevos esquemas de financiamiento, estamos platicando con la banca comercial para poder dinamizar nuestro fondo, nuestros recursos y poder dar más y mejores soluciones de vivienda a los trabajadores. Aquí el tema es recursos, o sea, nosotros tenemos que ser congruentes con los fondos que tenemos. Por supuesto que el sistema de puntaje que tenemos, bueno, pues estamos en mejoras, estamos caminando, pero por supuesto que todo es corregible y todo es mejor, y todo puede mejorar, ¿no? En ese sentido estamos trabajando muchísimo. Reportó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. Estamos de vuelta y tenemos en la línea, ahora sí, a don Enrique Weiner, que es director general de Grupo Sadassi. Enrique, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿tú qué tal? Pues mira, bien. Y hace unos días veíamos que ustedes tuvieron un evento con el que inician el año en Grupo Sadassi, donde hablan con tus vendedores. No es que el tema de lo que se vio con una convención de tu área de ventas sea lo que queríamos platicar, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, en este año tan complejo, ¿cuál fue el eje del mensaje que le diste a tu equipo? No, mira, el mensaje que le dimos al equipo es muy claro, tenemos que echarle muchas ganas, tenemos todo enfrente de nosotros, como empresa somos una empresa capitalizada, con una dispersión geográfica en 14 diferentes lugares del país, manejamos nosotros esquemas de crédito que van desde subsidio hasta vivienda residencial, tenemos una mezcla muy buena que hace que nuestro riesgo sea muy bajo para cualquier tema que se venga en cualquiera de los esquemas. Y por el otro lado tenemos tipo de vivienda para todos los segmentos del mercado, ¿no? Entonces el mensaje es, señores, métanle para adelante, ¿qué es lo que nosotros vemos por delante? Vemos un Infonavit echado para adelante, con recursos, con continuidad en su programa, con mucha liquidez. Vemos a los bancos con muy buenos esquemas de crédito, con muchos de ellos no han movido sus tasas y sigue siendo atractivo. Vemos a un FOBISTE que hace poco echó a volar más datos de derechohabientes que habían salido del sorteo del 2018 y han mencionado que ahorita para el 2019 habrá un sorteo en breve, entonces eso nos da continuidad, quiere decir que las cosas irán saliendo. Hay 400 millones de pesos para el esquema de subsidios, que
bueno, pues es menos de lo que esperábamos, pero finalmente en una empresa con la dispersión geográfica, con la diferenciación de productos que tenemos nosotros, pues sentimos que es una gran oportunidad. Ahora, Enrique, ya si dejamos ahora guardada la cachucha de Sada así y asumiendo que tú eres uno de los sabios del sector inmobiliario, pensando en lo que es el sector vivienda, lo que significa para la gente que demanda la casa y lo que significa como actividad productiva, ¿qué te inquieta? ¿Qué te preocupa? Mira, yo creo que, bueno, primero gracias por lo de sabio, ¿Pese a tu juventud? Pese a mi juventud, caray, pero bueno. Mira, la parte que a todos nos inquieta es las gráficas que hemos visto históricamente de que cada inicio de sexenio empieza floja la actividad económica, y quisiéramos ver este inicio de sexenio pues revirtiendo toda esa historia que tenemos de los últimos sexenios, ¿no? Queremos ver la actividad económica boyante, queremos ver a la gente con el ánimo de salir a la calle a comprar casas y buscar casas, que en nuestro caso sabemos que siempre la cuesta de enero se siente en nuestro sector, pero estamos optimistas. Sabemos que existen todas todas las fichas están puestas en la mesa por parte de los organismos de vivienda como para que las cosas sí se den, y nosotros, por ejemplo, consideramos que debemos hacerle saber a la gente de la calle, que hoy es la mejor fecha para comprar vivienda. Hoy, ahorita. ¿Por qué? Mira, las tasas de los créditos hipotecarios del Foviste son las más bajas del mercado. Nadie va a encontrar una oportunidad como esa, si es alguien que está buscando casa y trabaja para gobierno federal. Por el otro lado, tanto Infonavit como Foviste tienen un esquema que hace que la gente que pierde la relación laboral tenga, en un caso del Infonavit, hasta 2 años de prórroga para seguir pagando su crédito, y en el caso del Foviste también un esquema de reestructuración bastante interesante. Son condiciones muy blandas. Entonces creemos que es un buen momento para adquirir vivienda. Sentimos que la inversión en un bien raíz es excelente oportunidad, y es lo que le transmitimos a toda la gente. Tratamos de transmitirlo a todos los vendedores. Queremos que la gente sepa que comprar casa, sobre todo en una empresa seria, que las hay muchas, que hacen las cosas bien, que hay muchas, y donde el bien inmueble se plusvaliza y no se deprecia. Enrique Baidra, a ver, esto es indiscutible, la gente necesita casas. Las casas significan desarrollo social y desarrollo económico. ¿Qué impresión, si entendemos esto, te deja el hecho de que los trámites cada vez sean más complejos en algunos lugares y de que haya incluso extremos, como el caso de la Ciudad de México, donde se cierren las ventanillas para trámites? ¿Cómo entender esta contradicción de la importancia de las casas en lo social y en lo económico con la falta de interés de los gobiernos locales para aterrizar estos proyectos? Mira, yo lo veo a veces combinado con un efecto que creo que se toma la decisión inadecuada. Cuando alguien se salta las trancas, pues yo soy de las personas que estoy totalmente de acuerdo en que si alguien violó alguna regla, se aplique todo lo que se tiene que aplicar, reglamento, ley, lo que proceda, pero no por eso se cierren los sistemas, los esquemas, y afecte a todo lo que hay en proceso. Por ejemplo, si va a haber cambios, oye, pues hay quien dice que es posible cambiar una llanta como en la Fórmula 1 muy rápido y que la carrera siga, ¿no? En nuestro caso nosotros decimos que mientras no haya algo diferente, mejor que hacer, hay que seguirle,
nosotros somos de los que estamos totalmente convencidos de que todos los procesos tienen que automatizarse, de que no debe haber discrecionalidad, y en la medida en que esto esté mucho más automatizado, va a ser más fácil para todos que las cosas fluyan rápido, que los costos ocultos, como son los intereses, no le afecten tanto al comprador de la casa, y que sea más eficiente todo, incluso evitando todo lo que se llama corrupción. Qué bueno que hablas de esto, que de los costos ocultos, porque a veces habla poco de que el precio de las viviendas lleva incluido el sobrecosto de los trámites, que a veces son exageradamente altos, sobre todo cuando se habla de vivienda que debiera ser económica, y de la corrupción, que también es un impuesto de lujo que tienen que pagar desafortunadamente los más pobres, que son quienes acaban comprando las casas. Mira, hay que recordar que finalmente cualquier costo que tenga la casa se le repercute al comprador final. Y qué bueno que lo mencionas, porque mira, me voy a ir ahorita al tema de la vivienda más barata. Para hacer vivienda más barata, la vivienda de subsidio, que recordemos que es un producto, un programa que aparece como antídoto a la informalidad, con la idea de demostrarle a la gente que se pueden hacer de una vivienda digna, con escrituras, con servicios, con infraestructura, que le compite en costo muchas veces a la vivienda que crece informalmente. ¿Qué es lo que nosotros decimos ahí? Para que realmente puedas salir adelante con ese producto, tienes que hacer volumen. Si tú logras bajar el costo financiero, logras bajar los tiempos y vuelves esto de algo muy eficiente, podría todavía estarse haciendo más vivienda para el que menos tiene. Pero muchas veces hemos tenido cortes en los proyectos. Me voy a la historia. De repente cambian las políticas, lo que ya tienes en la tubería listo para producir, listo para escriturar, pues resulta que mientras cambian políticas está ahí detenido, tiene un costo que finalmente se le trata de repercutir a alguien, o bien en algunos casos le afecta mucho a algunas empresas y puede tener consecuencias ya más serias. Pues bien, Enrique Weiner, director general de Grupo Sadassi, como siempre, muchísimas gracias por todo esto que compartes con nosotros y estaremos en contacto, ya te estaremos dando lata, pues al fin que eres de casa. Un abrazo, Enrique. Igualmente, un gusto, saludos a tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya, compaginando la visión que nos decía Armando Rosales, el subsecretario de Sedatu, con lo que nos dice ahora Enrique Weiner, empresario importante y también uno de los líderes históricos del gremio del desarrollo de vivienda. Entonces, pues ahí va, hay que echarle para adelante. O sea, la verdad es que lo que dice Enrique es cierto. Hay valores macroeconómicos sólidos, hay una actividad económica. Siempre quisiéramos más desarrollo económico, pero el que hay nos permite suponer que podemos crecer y que la industria inmobiliaria puede tener un peso específico en el sector. ¿Qué tenemos, mi querida Pilar? Tenemos en la línea a Leonardo González, que es analista de real estate en propiedades.com, que es uno de los sitios inmobiliarios más importantes del país. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludos a tu audiencia. Oye, Leonardo, es un año difícil. ¿Cómo cerró el año y cómo inicia el año? No sé si lo quieras contextualizar a un nivel nacional o si lo quieres hablar específicamente de lo que está pasando en la Ciudad de México. ¿Cómo sientes este fin de 2018 e inicio de 2019? Sí, por supuesto. Fue un año que generó muchísimas expectativas en todos los rubros de la sociedad, en particular por el evento electoral y el nuevo gobierno que vive el país. No obstante, hay eventos económico-financieros que han marcado un hito en la evolución del año pasado, en particular por la evolución del tipo de cambio, las tasas hipotecarias y la inflación. Podemos decir en términos generales que las expectativas han sido el rol y la variable constante donde
Se han apuntalado todas las esperanzas con respecto a lo que va a suceder en la sociedad, así como las tendencias que se esperan observar. El rol confianza, en particular la confianza de los empresarios, de los consumidores y la confianza en los gobiernos locales, han jugado un rol muy importante para poder cerrar las metas comerciales de colocación hipotecaria, así como finalizar los proyectos de desarrollo que estaban en puerta. En particular vemos que el indicador de confianza del consumidor en su componente complementario, que se refiere a los planes para autoconstruir, remodelar o adquirir una vivienda en los próximos 2 años, se ha visto robustecido desde 2017 a la fecha. Lo que vemos para el presente año es un Estado de Derecho que se caracteriza por una nueva Constitución de la Ciudad de México, donde esperamos que las buenas prácticas de edificación se vean robustecidas. No obstante, uno de los hitos que marcará la evolución de la industria durante el presente año es el rol que jugará la vivienda, sobre todo vinculado al proyecto de descentralización nacional. En cuanto al Producto Interno Bruto, vemos que los subsidios, la evolución de los insumos estratégicos de edificación como cemento, acero y aluminio, jugarán un rol en la coyuntura trimestral muy importante. Vemos que vivienda seguirá siendo uno de los motores de crecimiento nacional, ya que de 37 a 47 ramas de la industria están correlacionadas con el PIB sectorial. El tipo de cambio ha evolucionado en torno a 20 pesos por dólar, lo que nosotros lo caracterizamos como la barrera psicológica, en particular para la fijación de precios y prospectación de nuevos proyectos. La tasa hipotecaria sigue siendo muy competitiva y aún se encuentra en niveles aceptables, no obstante ya no está en los mínimos históricos como veíamos en un pasado reciente. Por último, te diría que para 2019 esperamos que la megatendencia de habitación se consolide en el mercado de rentas y esperamos que se siga diseñando en la industria hipotecaria instrumentos ad hoc que son muy competitivos para que aquellos usuarios que opten por adquirir o bien transitar del mercado de alquiler al mercado de tenencia en propiedad sea factible gracias a un mercado más asequible y accesible. Ahora, y dentro de este mercado de las rentas, ¿qué tendencias? Porque hemos visto que el año, bueno, en los meses recientes, años recientes, ya hay muchos productos novedosos. Se habla del co-living, se habla ya de que hay proyectos de viviendas sin estacionamiento. ¿Qué es lo que sería la tendencia? ¿Cuáles serían los rubros que por el costo de la renta y todo serían los más buscados en este año? Sí, sobre todo vemos que la Ciudad de México es muy reactiva a los problemas de movilidad y congestión vial, así que el mercado de rentas tiende a ubicarse en mejores posiciones urbanas, es decir, si alguien opta por alquilar, va a procurar alquilar estando en una posición estratégica en la ciudad, buscando una diversidad de puntos de interés, cercanía a los centros de empleo, así como alta calidad de servicios municipales o servicios públicos. Claramente vemos que los millennials van a optar por esta opción residencial gracias a que ellos tienen una orientación a moverse tanto entre residencias como entre trabajos. Entonces, podríamos decir que el alquiler es la opción preferente para los millennials. Y podemos decir también que los desarrolladores han encontrado en el nicho de rentas una área de oportunidad que tiene un alto potencial. Vemos que hay instrumentos como las fibras
que tradicionalmente no abordaban este nicho, que están incursionando en el segmento de rentas. Ahora, en términos generales podemos decir que el mercado de rentas va a sufrir una redefinición institucional, dado que es más concurrente y se ve como uno de los mejores espacios, sobre todo en las metrópolis nacionales. Sobre todo habrá que esperar que haya ajustes regulatorios que lo hagan más atractivo para el inversionista, ¿no? Que de repente ha sido una de las barreras de entrada a la legislación, la regulación. Sí, por supuesto. También hay áreas de oportunidad en la gestión de condominios y hay un buen número de startups que han innovado disruptivamente en cómo calificar tanto propietarios como inquilinos, así como gestionar la tramitología para poder cerrar un alquiler de manera más confiable. Muy bien. Leonardo González, analista de Real Estate en propiedades, muchísimas gracias y ojalá y en fecha próxima te vengas para que platiquemos precisamente de estas startups, ¿no? De todo este tema tecnológico entre startups y fintechs, todo lo que viene al alcance del teléfono inteligente relacionado con el sector inmobiliario. Muchas gracias. A tus órdenes, Horacio, y saludos a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Pues wow, pues mucha información y sí, el futuro que se nos viene con los cambios de hábitos de la gente. Así es. Sí, por un lado tenemos regulación y toda la parte empresarial, pero también tenemos acá el lado del consumo, ¿no? Lo que la gente está buscando, lo que está necesitando y lo que se está generando. Hoy escribo una columna para SDP Noticias, que donde tengo el gusto de colaborar ya desde hace algún tiempo, donde ¿vivirían ustedes en un departamento de 8 metros cuadrados? Ya no. Pues eso decimos, como todo, digo, yo sé que son cosas muy extremas, habría que ver el por qué y para qué. Claro. O sea, ¿qué prefieres? Y no te lo estoy diciendo a ti, digo, a ver, ¿qué prefieren? Lo que pongo como ejemplo es un departamento que me encontré en París, e incluso está por ahí el video. 8 metros perfectamente bien ubicados en París, o 40 metros a las afueras de París, o 80 metros en un pueblo cercano a París. Ahí está la gran pregunta. Ahí está la duda. Sobre todo en función, obviamente, entendido que los 8 metros son para un soltero, claro, que tenga un tipo de actividad, que sea estudiante o que sea con una profesión muy independiente, que sea un músico, que es el caso de esto. Pero vaya, o sea, hay que desarrollar un mercado porque a fin de cuentas hay consumidores, en México no se puede de ese tamaño, pero consumidores para vivienda mínima, claro, consumidores para vivienda familiar, consumidores para vivienda para adultos mayores retirados, en fin, el tema es entender todas las diferentes necesidades que como personas tenemos de un espacio habitacional y generar soluciones que permitan atenderlo. Claro. De nuevo te están viendo feo en producción. Así es, pues vamos a un corte comercial y antes preparamos el reportaje de la semana y regresamos. Venga. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Bigran Reforma estará listo en 2022. Para el segundo semestre de 2022, Bigran inaugurará el desarrollo de usos mixtos Bigran Reforma, que tiene una inversión de 5,000 millones de pesos y busca ser pionera en la reactivación del corredor urbano Reforma. Francisco López, director de proyectos de Bigran, detalló que esta obra pretende aprovechar la actividad económica de la zona y detonar el desarrollo inmobiliario con la marca de la firma. Es un proyecto de usos mixtos, el cual será el pionero en la detonación del nuevo corredor urbano de Reforma. Es un proyecto muy interesante porque, como te lo repito, es el pionero. Será un edificio mixto que tendrá comercio, oficinas y departamentos, que es nuestro core. Los departamentos van desde 38 hasta 135 metros cuadrados. También tenemos un componente de oficinas, que aquí lo importante es de que son oficinas en venta. Eso es lo que nos ha diferenciado de muchos desarrolladores. Nosotros los ponemos en venta, muchos los ponen en renta, nosotros vamos a poner en venta, y un componente comercial que será muy chiquito, 800 metros, porque bueno, también la zona, creo que el complemento comercial vendrá con otros desarrolladores, pero el de nosotros será muy chico. El directivo señaló que la torre residencial tendrá 550 departamentos que ya registran 50% de avance en ventas, mientras que el componente de oficinas tendrá un área comercial de 33,000 metros cuadrados. Volver a vivir la zona de la Tabacalera, ¿no? Que creo que es una zona que no
que fue muy buena hace muchos años, por el Art Deco, 1920, 1930, por ahí fue el crecimiento de esta zona. Ahorita nosotros la tenemos que volver a detonar. Repito, somos los pioneros, pero detrás de nosotros también viene mucho desarrollo que fortalecerá la zona, y nosotros tenemos el compromiso con la comunidad de siempre, pues, estar en contacto con ellos y mejorar, pues, vía drenaje, vía agua potable, todas las medidas de mitigación que hayan sido, pues, dictaminadas en cualquiera de los documentos, nosotros las haremos cumplir. Finalmente, Vigrant, a través de su fundación, duplicará el monto obtenido por la subasta de 12 piezas intervenidas por artistas contemporáneos que beneficiarán a cientos de familias y trabajadores de la construcción, con vivienda y educación en el Valle de México. Nosotros nos consideramos una empresa de futuro, y las empresas de futuro no son de futuro si no creen en su fuerza laboral. Entonces, la fuerza laboral de Vigrant está siendo considerada, está en todos los planes de la compañía. Te puedo decir otros proyectos como sustentabilidad o incorporación de nuevas tecnologías en ingeniería, pero pues todo se basa en, al final, la fuerza laboral, y eso creo que marca la diferencia entre una compañía de futuro o no de futuro. Entonces, si este mensaje lo escucha nuestra fuerza laboral, están presentes en todos los planes realizados por Corporativo. Informó para Centro Urbano Fernando Navarrete. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Oye, qué reportaje tan brillante, ¿eh? Se ve que quien lo hizo es una persona talentosa. Claro que sí, con un poquito más de práctica en la cámara, pero... No, mi Fer, muy bien, felicidades. El reportaje de Fernando, muy bien, como siempre, Fer. Y pues con esto estamos terminando un programa que, a fin de cuentas, muy interesante, con la visión política pública, sector empresarial y analistas de un portal inmobiliario reconocido. Claro. Entonces, que sí. Caramba, esto fue Centro Urbano Radio. Fer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Recordarles también, desde que nos vayamos, que nos estén pendientes en nuestro portal y nuestras redes sociales para estar siempre al día con la información del sector. Twitter @Centro Urbano y Facebook /portal Centro Urbano, y no se pierdan todo lo que tenemos. Y el canal de YouTube, que ahí se van a encontrar las 2 temporadas de la serie de televisión que tenemos, y obviamente todos los archivos de estos programas, que hay contenidos muy buenos. Así es. Gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana. Nos vemos acá la próxima semana. Hasta la próxima. RadioTV.mx presentó